vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte. ¿Qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, estamos en otra emisión de Arta, hoy con entrevista por dos. Así que vamos a tener acá dos invitadas vía Zoom muy especiales. Antes de arrancar con ellas, les voy a recordar que nos pueden seguir en redes. Nos van a encontrar en Instagram y en Twitter o X como Conecta-Estudio. Acuérdense de suscribirse al canal de YouTube Conecta Estudio y de chusmear la página que es www.conectaestudio.com.ar, donde van a encontrar notas, reviews de películas, etcétera, etcétera. Y bueno, síganos a nosotras en voluntariado-género. Bueno, ya estoy con las entrevistadas vía Zoom, las vamos a presentar. Tienen un CV muy extenso las chicas, así que Stephanie Castillo Fell, ella es candidata a doctora en políticas públicas por Flaxo Ecuador, es magíster en política comparada, también por Flaxo, abogada y socióloga con mención en política. Es investigadora invitada del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica de Ecuador. Y su agenda de investigación articula el estudio de los movimientos contra derechos, la representación política de género, la inclusión digital y la gobernanza de datos en perspectiva comparada latinoamericana. Y por otro lado también estamos con María Victoria Eizaguirre. Ella es licenciada en Ciencia Política de acá de nuestra casa de estudios, de la UBA, y máster en Estudios de Género por la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente fue admitida en el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de FSOC de la UBA. Es docente también en la carrera de Ciencia Política, la querida carrera de Ciencia Política, en Fundamentos de Ciencia Política 2 y Metodología de la Investigación 2, y desde el 2024 dirige el Grupo de Investigación Género y Políticas a nivel subnacional en América Latina. Ambas forman parte de la red de politólogas No Sin Mujeres y de la red de estudios sobre política subnacional de América Latina, REPSAL. Victoria, Stephanie, no sé si están ahí, ¿me están escuchando? Buenas tardes, ¿Cómo ¿cómo andan? están? ¿Todo Se bien? nos escucha Hola, claro bien, que todo sí. bien. Fuerte y claro, fuerte y claro. Bueno, para arrancar nos gustaría, vamos a arrancar arriba. Una pregunta que es, en política, ¿son todos tipos, o mejor dicho, por qué no sin mujeres? ¿Voy yo? La que quiera, la que se quiera Bueno, despachar. sí, un poco bueno, justo con Stephanie formamos parte de la red de politólogas. La red de politólogas es una red que reúne a más de, ya no sé cuántas somos, pero más de 500 seguro, politólogas de todo el país. Y este hashtag No Sin Mujeres justamente busca un poco visibilizar que la ciencia política no puede ser sin mujeres y, y sobre todo, bueno, que no se puede pensar una democracia tampoco sin mujeres, ¿no? Creo que con Stephanie, justo las dos, uno de nuestros temas de investigación es este de la paridad de género y la democracia paritaria, que es entender que si las mujeres son el 50% de la población del mundo, merecen tener mínimamente el 50% de la representación en los espacios de toma de decisiones y de poder. Así que bueno, no se puede pensar una democracia ni la política sin mujeres definitivamente. Y, no sé si Y quieres decir solo algo, para Stephanie. Sí. complementar ahí, gracias. Este es justamente un activismo, una propuesta de activismo que surge también como desde la academia, ¿no? Además de la importancia de ubicarnos a las mujeres en los espacios públicos, en los espacios de tomas de decisiones, ¿por qué también no hacerlo desde la academia cuando la ciencia política sobre todo se ha construido tanto desde lo masculino, cuando los autores que leemos en la universidad siempre son hombres, dejando de lado toda la producción de estas académicas mujeres que también estamos como contribuyendo a la formación de pensamiento. Entonces, desde ahí también es poder posicionar una academia que desplace lo androcéntrico y que nos ponga a nosotras también al centro del debate y de la generación de pensamiento.
Bueno, eso que decís es súper interesante, ¿no? Cómo se construyen los programas en términos de la bibliografía obligatoria que se elige, los autores que se seleccionan, los temas. Y en ese sentido, ¿sienten que ha habido cambios en, no sé, los últimos años en relación a las desigualdades de género en el mundo académico específicamente, de la ciencia política si quieren, o las ciencias sociales, supongan, como para verlo más amplio? Si quieren, yo acá hago un aporte justo en el grupo de investigación de género y políticas públicas a nivel subnacional que funciona dentro de la carrera de ciencia política. Uno de los ejes de investigación que están trabajando las investigadoras, que son graduadas recientes, estudiantes de la carrera, es un eje que denominamos la ceguera de género dentro de la ciencia política, o gender blindness, ¿no? Como lo dicen la bibliografía. Y justamente ahora las chicas se encuentran trabajando, leyendo todos los programas de la carrera, al menos de ciencia política de la Sí. UBA. Ya hicimos este estudio en 2024 y ahora estamos haciendo una actualización de 2026, de ver esto, ¿no? Objetivos de la materia, unidades temáticas que tenemos en todas las materias obligatorias, optativas, autores y autoras que vemos en la bibliografía obligatoria o en la bibliografía recomendada, optativa. eh, y lamentablemente todavía persisten muchas desigualdades en el ámbito académico. Esto digo nada más como, bueno, para aprovechar y compartir justo que estamos investigando sobre este tema, es uno de los ejes de trabajo del grupo, así que lo tenemos bien fresco. Mm. Y la verdad es que lamentablemente, tanto en lo que refiere a la inclusión de perspectiva de género en las currículas, y sobre todo en la bibliografía, todavía persiste mucha desigualdad. Nosotras presentamos avances de este trabajo el año pasado y el anterior en distintos congresos, y un ejercicio que hacíamos al iniciar la presentación era que los alumnas y las alumnas y quienes participaban de la mesa tuvieran que nombrar tres autoras y tres autores que hayan visto en la carrera, ¿no? Que tuvieran como Mm. frescos. Y es increíble, pero bueno, nos pasaba panel tras panel que los tres autores salen automáticamente y una puede pensar fácilmente en tres autores varones, pero las tres autoras mujeres, no sé, era Chantal Mouffe, y Y alguna ahí, más, y ahí nos quedábamos, ¿no? Entonces es como un pequeño ejercicio, pero que da cuenta de cuánto nos falta todavía ahí. sí. Sí, yo creo que sí se está abriendo paulatinamente como esta brecha, pero todavía, como dice Vicky, es un trabajo como que queda por hacer. Y aquí hay que reconocer también el gran aporte que han tenido como las teorías feministas dentro de las epistemologías feministas, esta posición situada de lo que viene a ser el punto de vista de género. Y que más allá de de poner a las mujeres al centro del debate, también como pone al centro del debate las desigualdades. Entonces es entender que estas epistemologías feministas van mucho más allá de hablar de mujeres, sino de hablar también de poblaciones que han sido históricamente marginadas, como la población afro, la Mm. población LGTBI, la población migrante. Entonces es justamente hacer como una acción sobre esta frase tan repetida de lo personal es político y tomar una postura, ¿no? En la investigación en ciencias sociales. Sí creo que falta todavía mucho por hacer, pero creo que lo primero que podemos ir haciendo desde justamente estos espacios de pensamiento y de saberes en la academia es empezar a escribir desde estas posiciones situadas que son como que lo que nos mueve, porque si no lo escribimos, no lo pensamos, no Mm. lo decimos, no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Entonces, empezar a generar este conocimiento alrededor de estas desigualdades es también tomar esta postura y empezar a abrirnos espacio en la academia, sobre todo. ¿Y qué temáticas o qué temas creen que se pierden en las disciplinas cuando no se incorporan, o bueno, creen que eso sucede cuando no se incorporan autoras mujeres, ¿no? Es una pregunta difícil. Bueno, lo que puedan responder en base a Muchas su sensi- experiencia. Em,
A ver, es como dice Stephanie, ¿no? Como dentro de la epistemología feminista están estas teorías del punto de vista feminista, pero también como empezar a introducir otras prácticas en la investigación que tienen que ver más con darle voz a a los sujetos con los que estamos investigando, ¿no? Como pasar de pensar en sujetos de estudio, no en objetos de estudio, como hay mucho ahí que se puede trabajar y estas más investigación-acción, como implica, o sea, creo que la introducción de más mujeres en la academia también implica trastocar un poco los métodos, las metodologías, como la manera de hacer ciencia. eh, no sé, hay Y varios. ahí, Sí, perdón. no, No. sí, para más bien como irnos complementando, creo que es buenísimo así ir pensando juntas. Vicky me hace pensar en una experiencia que yo viví, tal vez cuando desde la academia, ¿no? Te enseñan en el pregrado el contrato social. Entonces, yo estuve como 5 o 7 años como solamente viendo el contrato social desde los contractualistas, ¿no? Desde Rousseau, Montesquieu, Hobbes. Y es lo que tú entiendes y aprendes sobre la formación, fundación del Estado. No fue sino más adelante, después de 5 o 7 años de haber crecido con esa teoría, que descubrí a Carol Pateman, y entonces ella pone a la luz del contrato social todo lo que es el contrato sexual. Entonces ella habla de la fundación del Estado, pero no desde esta visión androcéntrica de que el hombre sí también, o sea, como le da su poder, a su autoridad al Estado, al soberano a cambio de protección, y las mujeres le damos entonces este contrato sexual implícito en el que asumimos la subordinación masculina a la femenina. No hubiera sido sin el aporte de Carol Pateman el poder tener como esta visión que de dónde está este acto fundante también, que ella lo dice para sustentar todo lo que tiene que ver con esta subordinación y violencia, opresión de lo femenino, ¿no? De lo masculino hacia lo femenino. Entonces, ahí tal vez es un buen ejemplo, creería yo, para poder posicionar o resaltar esta importancia de también el pensamiento femenino en la producción de la ciencia. Bueno, y hablando de producción, ustedes ahora en breve van a participar del Congreso Latinoamericano de Ciencia Política que organiza a la CIP. El lema del Congreso es 4 décadas de democracia en América Latina entre el fortalecimiento y la erosión en un mundo incierto. ¿Cómo leen ustedes este momento en la región latinoamericana y creen que si en esos 40 años de democracia ha habido un mayor proceso de inclusión de las mujeres? ¿Qué es lo que se ha logrado y qué es lo que está pendiente? Un poco amplia la pregunta, perdón. Bueno, ahora sí me gustaría, si quieres, puedo empezar. Em, bueno, ha habido como unos avances importantes en la región, promovidos por el giro a la izquierda, en donde toda la influencia que tuvo como la marea verde, las 3 olas de la marea verde, han generado una progresión en términos de derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos en la región. Pero lo que estamos viendo ahora, hoy en día, es un nuevo giro a la derecha, en cambio, promovido por el gobierno en caso de Argentina, Javier Milei, está Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador, acaba de ganar Abelardo de la Espriella en Colombia, Keiko Fujimori sube a Perú. Entonces, todos estos avances en términos de derechos que se obtuvieron a través de estas luchas sociales históricas, sobre todo en la región, están poniéndose como ahora en una amenaza ante una posible regresividad o regresión de derechos, donde este giro a la derecha, estos gobiernos de derecha, vienen a quizá como a hacernos temblar, podría decirlo, en términos de todos estos avances, ¿no? Estas políticas de paridad, estas políticas de derechos sexuales y reproductivos, creo que son las políticas LGTBI, las políticas de educación sexual inclusiva, por ejemplo, en las escuelas, creo que son las primeras en ser afectadas con este nuevo giro a la derecha que se empieza a dar en la región. Entonces, ahí tal vez como una pequeña mirada de qué es lo que está pasando para que Vicky me complemente. Sí, es como
concuerdo 100% con lo que dice Stephanie y creo que justo estamos en un momento que es muy desalentador para justo toda nuestra agenda de investigación también y muchas de las cosas por las que estamos luchando. Y como dice Stephanie, también son contextos en los que se ponen en duda muchos derechos que creíamos que ya teníamos conquistados, ¿no? Y es como la asunción de estos nuevos gobiernos y estos intentos por ejemplo, derogar normativa que está vigente. Acá en Argentina la discusión acerca de si derogar, por ejemplo, la ley de Mm. paridad, ¿no? Son discusiones que se están dando eh, y que hacen que tengamos que reforzar aún más, bueno, y tener que justificar, ¿no? Todo el tiempo, bueno, ¿por qué son importantes estos derechos? ¿Por qué es importante, por ejemplo, tener una normativa que regule cómo se forman las listas para acceder a los cargos selectivos y que haya un 50% de varones, un 50% de mujeres, con todas las limitaciones que esto tiene, ¿no? Mm. Porque no incluye otros géneros, Sí. ¿no? Pero bueno, digo, son pequeños avances que pudimos dar y que se están cuestionando también con estos nuevos discursos. Justo con Stephanie y volviendo al tema del Congreso, lo que vamos a presentar en el Congreso tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con las limitaciones que muchas veces puede ser que haya normativa paritaria, ¿no? Pero eh, también hay prácticas formales e informales que identificamos que se van instalando en cómo evadir estas normas, ¿no? Puede haber una ley, pero luego que en la implementación los actores, distintos actores, partidos políticos, tribunales electorales, encuentren la forma de evadir, ¿no? La implementación de esa norma. Y a eso nosotras, bueno, haciendo una recopilación de bibliografía y lo que han escrito otras autoras como Mariana Caminotti, Flavia Freidenberg, lo llaman las válvulas de escape, ¿no? Cómo escapar al cumplimiento de la normativa. Como quien dice, del dicho al hecho hay un largo trecho, de la ley a que la ley se implemente efectivamente. ¿Y cómo, o sea, en base al trabajo que van a presentar, cuáles son esos, los principales dispositivos, métodos, mecanismos, estrategias que ustedes detectan que llevan a poder evadir, escapar de esas regulaciones formales? Yo quisiera como empezar contando un poquito como qué nos trae a este Mm. lugar, ¿no? A Vicky tuve la oportunidad de conocerla hace aproximadamente 2 años, igual en un espacio virtual, en una revista en la que publicamos juntas y por separado, pero publicamos en la misma revista y eso nos permitió como conocernos y conocer nuestros trabajos. Nos dimos cuenta que hablábamos temas similares, que estábamos como pensando en el mismo lenguaje y surgió la oportunidad más adelante de participar en un congreso de política subnacional que se llevó a cabo en Uruguay, en donde también compartimos como mesas, fue una segunda coincidencia, nos volvimos a encontrar, compartimos mesas y a partir de ahí fue como que tenemos que hacer algo juntas, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos juntas? Y esta ponencia que surge de este interés de hacer algo juntas y de poder convertirlo también en un artículo, tiene que ver como con esta experiencia que hemos vivido, ¿no? ¿De qué va más o menos? Es justamente son estas políticas de evasión que pudimos identificar en algunos casos, específicamente en este momento nos vamos a centrar en el caso de la experiencia argentina y en la experiencia ecuatoriana, teniendo en cuenta que incluso son países muy distintos solamente por el tipo de régimen. El uno es un país federal, el otro es un país unitario, pero estamos como haciendo este ejercicio y no quiero contarles más porque quiero que Vicky lo siga haciendo. Sí, la verdad es que partimos de un escenario en que en estas últimas 2 décadas o casi tres, se implementaron un montón de reformas electorales en América Latina y muchas de estas reformas, empezando por las leyes de cupo femenino, luego se transformaron en leyes de paridad, inclusive hay países como Ecuador en el que la paridad es un principio constitucional, ¿no? Nosotras no llegamos en Argentina a ese punto, pero en Ecuador sí lo es más allá de las diferencias luego de los sistemas de cada país. Entonces, como todo este año, todas estas décadas de reformas electorales nos permiten hacer no solo un análisis de, bueno, cómo se fue institucionalizando la paridad, sino también
qué prácticas fueron implementando los distintos actores para evadir, ¿no? estos controles o estas obligaciones. Entonces ahí lo que estamos intentando hacer, bueno, el ejercicio que estamos haciendo es, bueno, armar como alguna tipología, ¿no? Que nos permita encuadrar y clasificar estas distintas maneras de evadir. Y ahí como nuestros dos principales ejes para ordenar y armar la tipología son, por un lado, si son prácticas formales contempladas en la normativa o prácticas informales, más de los actores políticos y más de las costumbres y del accionar de los actores. Y por otro lado, si se da en el momento de acceder a los cargos, o sea, tomando la definición de derechos políticos de la CEDAW, de los derechos políticos de las mujeres, que es, bueno, poder presentarse como candidatas y acceder a cargos, luego poder ejercer el cargo, ¿no? Y participar en la formulación de las políticas públicas, tomamos como esos dos periodos, el del momento de acceder al cargo y el momento luego de ejercer el cargo. Entonces ahí cruzamos estos dos ejes y nos quedan estos cuatro cuadrantes de la tipología y lo que estamos tratando de hacer es, bueno, no sé, por ejemplo, si pensamos en prácticas que son formales porque están contempladas en la normativa y tienen que ver con el ejercicio del cargo, ya el momento después de asumir en el cargo, acá tenemos todos los problemas y conflictos que van surgiendo cuando se habla de las vacantes o de los reemplazos, Sí. ¿no? O candidatas que quizás son ubicadas en las listas y que al momento de asumir son obligadas a renunciar, ¿no? Y que si la normativa no regula los reemplazos, es decir, si no dice que ante la renuncia de una candidata mujer luego debe asumir otra candidata mujer, es posible que esa candidata sea reemplazada por un varón, ¿no? El que siga en la lista. Esto depende de la normativa. Entonces, bueno, estas son prácticas que se van dando y que están en la formalidad, porque esto depende de si la Mm. norma regula o no los reemplazos, básicamente, y que apuntan también a evadir justamente la paridad. O mismo si hablamos en el momento más del acceso al cargo, bueno, cómo se forman las listas, ¿no? Y acá tenemos muchos datos, ¿no? Que nos dicen que las listas son encabezadas en mucha menor proporción por mujeres que por varones, ¿no? Y eso ya es una decisión del partido político Mm. o de la alianza, ¿no? De partidos, el momento de formar la lista. Y sabemos que quienes tienen los primeros cargos son los que tienen más chances luego de entrar finalmente en el Congreso, en nuestro caso, porque la paridad solo regula el poder Mm. legislativo, ¿no? A nivel nacional. Luego cada provincia tiene su normativa. Y ahí se verá, por ejemplo, en el caso de Santa Fe sí aplica el Poder Ejecutivo, pero en la mayoría de las provincias no, ¿no? Y bueno, y ese es el ejercicio que estamos haciendo ahora, como Súper, tratar de identificar estos mecanismos y casos para ubicarlos. súper, súper interesante. Sobre todo me interesa la construcción de la tipología. Así que vamos a chusmear ahí cuando se publique el trabajo en el Congreso. Y Vicky, te hago una consulta, porque justamente hablaste de esto. Y vos trabajás con este tema, ¿no? Con paridad de género a nivel provincial en la Argentina. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Qué pasa en las provincias? ¿Qué pasa en el interior? Bueno, y acá después le quiero dar la palabra a Stephanie porque es muy interesante, porque en Ecuador, por más que es un país unitario, la normativa paritaria aplica también al nivel subnacional y ahí es como que sea otra dinámica. Así que Steph, después para que, me parece que está bueno para aportar de ahí. En el caso de Argentina, actualmente 22 de las 24 provincias tienen una normativa paritaria. Las únicas dos provincias que no tienen ley de paridad son Tucumán y Tierra del Fuego. Hay un gran movimiento en Tierra del Fuego de mujeres que están luchando por la paridad porque se ha logrado a nivel municipal, pero no a nivel provincial. Em, y la verdad es que el escenario es muy heterogéneo, ¿no? O sea, lo que tiene el federalismo también es que el acceso a los derechos puede variar entre territorios y con los derechos políticos, digamos, no es la excepción, ¿no? Hay normativas que son mucho más robustas y normativas que quizás solo aplican al poder legislativo. No sé si tengo que pensar en estas políticas de evasión, por ejemplo, en la primera implementación de la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires, que la ley se aprueba en el año 2016, si no me equivoco. El Tribunal Electoral falló a favor de que el Tribunal Electoral Provincial
de que en una lista, en vez de estar intercalados varón, mujer o mujer, varón, interpretaba la norma como que era por binomios, entonces podía suceder que, por ejemplo, tuviéramos una primera candidata mujer, segundo candidato varón, tercer candidato varón, cuarta candidata mujer, porque se interpretaba por binomios, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una interpretación que hace el Tribunal Electoral de la normativa, Mm. ¿no? Entonces, cuando la normativa no es súper clara o deja quizás algún vacío, bueno, después entran en juego los distintos actores políticos, que ahí pueden ser estos, los partidos, las interpretaciones que hagan los tribunales electorales, que pueden ir en detrimento también de la participación política de las mujeres. Pero bueno, Steph, no sé si vos querés aportar también porque Stefano sobre este tema también es Claro que muy... sí. Bueno, lo que hemos visto es que, por ejemplo, Ecuador es uno de los países pioneros en la región después del voto femenino en implementar la paridad al 50%. Porque lo que empezó, por ejemplo, en casos como el de Argentina en 1991, la ley era solamente del Mm. 30% y posteriormente se fue incrementando de manera gradual, como sucedió en muchos países. Quizá como entre las diferencias que hemos ido encontrando es justamente que en el Ecuador la ley paritaria es una ley constitucional que se aplica como que a todo el país y a diferentes como ámbitos del Estado, sea como ejecutivo, sea legislativo, incluso como en la esfera judicial, para la selección de cargos de poder. Pero sí, quizá como resaltar esta importancia que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, hay prácticas a nivel provincial, que vendría a ser a nivel subnacional, muy arraigadas en temas de violencia política de género que están mediadas por el componente indígena, ¿no? Comprendiendo que, por ejemplo, en el Ecuador hay mucha como diversidad étnica, sobre todo en las regiones de la sierra, la violencia política de género y esta evasión a la paridad está atravesada por un componente como cultural muy fuerte, en donde desde estas visiones quizá como más ancestrales, incluso habían espacios de toma de decisiones de poder que no podían ser ocupados por las mujeres y otros que eran ocupados solamente por mujeres y no por hombres. Entonces, también ahí entender cómo esto intercede en provincias, por ejemplo, como Otavalo o provincias de la Amazonía, donde tienen su propia como cosmovisión de la política y de cómo se va formando como la comunidad. Entonces eso también es como muy interesante como poder verlo desde ahí también, cómo funcionan los diferentes territorios, que son sobre todo como indígena, que incluso se habla otra lengua, otro idioma, eh, y que donde el Estado no llega, o sea, donde la ley, al ser unitaria, alcanza solamente a intervenirse quizá con más fuerza en Quito, Guayaquil, Cuenca, que son como las provincias más grandes, las capitales, por así Mm. decirlo, a diferencia de lo que pasa en territorios donde no llega todavía esta fuerte presencia del Estado y donde los liderazgos políticos se han convertido en ciertos tipos de cacicazgos eh, muy dominados por una visión como quizá masculina y por sobre todo histórica de personas que ya tienen 60 años, 15 años en el cargo, 20 años en el cargo y van heredando, ¿no? Estos tipos de patrimonialismos, ¿no? De patronazgos hacia sus hijos, hacia su familia y esta violencia política femenina como que queda como relegada a un lado. Ahí más o menos como para ir situando cómo es el caso de Ecuador y cómo se ha dado Mm. también aquí la paridad, que pese a ser uno de los primeros países que tiene una paridad del 50%, como bien lo decíamos al principio, está escrito en el papel, pero de ahí a que se cumpla hay muchísima distancia todavía. Es cierto. Y pensando en estos escenarios que ustedes plantean, ¿cuáles creen que son, y esto obvio desde la academia, desde la opinión, desde donde quieran responder, cuáles son las estrategias que se deberían adoptar para garantizar la efectiva paridad y el efectivo acceso de mujeres a puestos políticos, a cargos vinculados a la toma de decisiones? Yo acá quizás voy a plantear algo quizás un poco polémico, pero también estamos ante un contexto en el que nosotros le llamamos, ¿no?, la representación descriptiva,
no significa representación sustantiva, ¿no? Que haya más mujeres en los puestos de toma de decisiones no quiere decir que esas mujeres necesariamente lleven una agenda feminista. Lo estamos viendo porque están surgiendo liderazgos de mujeres también en estos movimientos más de derecha, de ultraderecha, en los últimos años, no solo recientemente, ¿no? Sin embargo, digamos, hecho este paréntesis, de todas formas creemos que igual, o sea, para que una democracia sea plena, tiene que haber, o sea, igual representación de varones y mujeres en los espacios de toma de decisiones. Ahora, ¿cómo asegurar efectivamente esa democracia plena? Bueno, uno de los puntos que sí vimos con Stephanie y analizando lo que han escrito otras autoras, obviamente antes que nosotras, porque este es un tema que está súper investigado también, es que efectivamente la robustez de la normativa, es decir, que no queden estos espacios a libre interpretación, obviamente que contribuye un montón, ¿no? Al cumplimiento de la normativa. Pero después hay otro tanto, ¿no? De estas prácticas informales y más de usos y costumbres que tienen que ver con una cuestión cultural y que, por ejemplo, por más que tengamos una normativa, que haya el 50% de candidatas mujeres, que inclusive mujeres encabecen listas, no quiere decir que no vayan a sufrir, por ejemplo, lo mencionaba Stephanie, ¿no? Violencia política, ¿no? Por razones de género, que eso desalienta un montón también a la participación, ¿no? No es que haya algo legal que les esté impidiendo ser candidatas, pero si el hecho de ser candidata conlleva, ¿no? Toda esta cantidad de violencia y entonces una quizás decide no participar directamente, ¿no? Como es el paso previo. Mm. Eh, entonces ahí me parece que hay un trabajo para hacer que es mucho más duro, más amplio y que va más a un cambio cultural y que estamos en un contexto en el que se vuelve también más complejo trabajar sobre estos temas por todos los discursos de odio y la vuelta de un montón de ideas también que pensábamos ya erradicadas o que, no sé, esto de volver a sentir miedo quizás en la calle o el acoso callejero, bueno, cosas que quizás pensábamos que ya estaban medianamente resueltas, como que vuelven a resurgir también, ¿no? Eh, no sé. Sí, bueno, algunos de los hallazgos justamente que hemos como ido identificando en este proceso de pensamiento colectivo es justamente la necesidad de fortalecimiento del enforcement. O sea, si bien algunos países tienen niveles de enforcement, o sea, nos hemos dado cuenta que mientras más enforcement, más sanciones haya, más control institucional hay para evitar justamente esta representación como descriptiva, como bien lo decía Vicky, ¿no? Y que la paridad sea usada de manera instrumental para cumplir un requisito, un checkbox en las listas. Otra situación que ha resultado como que bastante interesante tiene que ver mucho con la cultura política, sobre todo el rol de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos son espacios sumamente violentos, son espacios que no están pensados como para la representación femenina. Entonces, ahí un cambio de cultura institucional como es muy necesaria, pero esto solamente se va a dar desde un acompañamiento de redes, o sea, es lo que siempre se habla desde el feminismo, como la necesidad de este caminar entre mujeres, de estas redes, de este colectivo entre mujeres, de este acompañamiento para poder como juntas somos más fuertes, ¿no? Entonces poder acompañarnos en estos procesos de participación política. Y un ejemplo de esto justamente lo identificamos en México con el caso del político en donde muchísimas mujeres, muchísimos partidos postularon a mujeres y una vez que llegaron a los cargos de poder, las forzaron a renunciar, que es algo justamente un tipo de estas válvulas de escape que estábamos identificando, y ellas hicieron como un proceso. Bueno, perdimos la conexión, vamos a ir a una breve pausa, un breve corte y ya retomamos con Stephanie y con María Victoria.
Hay un cielo para ver de la ventana del avión, hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final, la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Como un médano de sal que se va a disolver, entrando en tu agua, viajo a volver. Es tan limpio como el mar y lo quiero proteger. Lo llevo en mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo. Nunca, nunca tiene miedo. Nunca tiene miedo. Bueno, y acá seguimos. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero ya está solucionado. Así que estamos, les recordamos, con Stephanie Castillo Fel y María Victoria Eizaguirre. Stephanie, estabas justo hablando de la necesidad de un cambio en la cultura institucional y cómo operan las formas de exclusión dentro de los partidos políticos. Si querés retomar esa idea. Mencionando que el caso de las Juanitas en México permitió sentar un precedente jurídico, porque ellas lo que lograron fue justamente una sentencia judicial denunciando todo este tipo de evasión a estas políticas de paridad y en cierta forma también de violencia política de género que vivieron con estas renuncias obligadas después de llegar a estos cargos de poder. Bien, y yendo a un tema que es un tema tuyo de investigación que tiene que ver con los movimientos contra derechos, me gustaría que nos plantees así como unas líneas generales para pensar el por qué crees que ha habido territorio fértil en la región, en América Latina, en el último tiempo para que esos movimientos crezcan y qué estrategias están utilizando para atacar, cuestionar la agenda de género que por ahí se había empezado a consolidar en la región. Bueno, parte, digo, lo desarrollaron ambas en relación a las políticas públicas que habían estado garantizadas. Victoria dijo, bueno, algo que pensábamos que ya estaba consolidado, garantizado, de golpe empieza a ser cuestionado nuevamente. La investigación nace como de una convicción mía
porque me hacía muchísimo ruido todo lo que pasaba. Por ejemplo, justo en ese momento en Ecuador estábamos teniendo la ley del aborto por violación por primera vez, fue un momento histórico y me hizo muchísimo ruido que una ley tan bonita que salió de la Corte Constitucional tuvo muchos plazos y requisitos al momento de institucionalizarse a través de la Asamblea, que era como el organismo que hacía como la ley ya la dejaba como definida, ¿no? Con todas sus condiciones a nivel normativo. Entonces, la Corte Constitucional sacó una ley muy amplia y la Asamblea la redujo. Y a mí eso como me generó muchísimo ruido, yo quería entender qué estaba pasando, o sea, como que dije, ¿por qué? Entonces fue esta necesidad de entender este pensamiento desde el otro lado de la historia, ¿no? De entender al movimiento pro vida y empezó ahí como esta necesidad de poder entender qué es lo que estaba pasando, por qué lo lograron, por qué nos bajaron la ley. Y esto me llevó a estudiar más allá todo el caso de lo que pasó en el momento de los derechos LGTBI, con lo que hubo en Ecuador entre el matrimonio igualitario, la educación sexual inclusiva, que después fue también como bajada por el Estado. Ahora Daniel Noboa dice que ya no se puede dar de educación sexual en el currículum de los niños, ¿no? Porque esto va a homosexualizar a las infancias, ¿no? Y esta es justamente es parte de los discursos, son estas narrativas de pánico moral. Estas son las estrategias que utilizan los movimientos contra derechos, en este caso que ya no es solamente un movimiento que está en contra del aborto, sino que está en contra de como la educación sexual inclusiva, de los movimientos LGTBIQ+, incluso en contra de los migrantes también. Entonces, desde ahí es que nace como esta preocupación, esta agenda de investigación y de lo que pude encontrar entre los hallazgos de mi investigación, porque fue parte de mi investigación de maestría. Yo me centré como mi estudio netamente en el ciberactivismo, en justamente en poder tener estas conexiones transnacionales de lo que viene a ser la ola celeste, que viene desde Argentina, Perú, Ecuador en este caso, como un movimiento eh, que contrarresta todo lo que pasa desde el feminismo. Entonces, una de mis hipótesis es que mientras el movimiento feminista tenga más fuerza, como es una reacción, obviamente va a haber un movimiento contra derechos fuerte, ¿no? Y eso fue lo que pasó en el caso de Argentina, que se vio como un movimiento contra derechos fuerte, ¿no? Y que fue subiendo, yo lo veo como que ha ido subiendo en la región. En el caso de Perú, este hashtag con mis hijas no te metas, que es como a mis hijos los educo yo, que se volvió como muy fuerte en términos de la educación sexual inclusiva y que después, como estaba mediado por plataformas digitales, un hashtag en internet, en X, llegó a Ecuador. Este mismo hashtag con mis hijos no te metas fue el hashtag que utilizaron los movimientos contra derechos para generar campañas, en este caso campañas de ciberactivismo, con imágenes gráficas muy fuertes como celestes rosadas, cruces, como imágenes como que hacían alusiones religiosas, y con estas narrativas de pánico moral, que la ideología de género homosexualiza a los niños, que el arco iris, que hay que proteger a los niños, a las infancias del arco iris violeta, que es el arco iris gay, o sea, son como unas estrategias como muy fuertes que ponen al family mainstream al centro como que del debate, que es esto de recuperar a la familia tradicional, ponerla al centro de la política pública, y está muy profundizada por estas estrategias narrativas de pánico moral que hacen asustar quizá a los padres pensando que quizá el diablo, porque es que así son las imágenes gráficas, ¿no? Como el lobo disfrazado de cordero y todo el arco iris ahí de LGTBI que va a homosexualizar a tus niños. Entonces, son narrativas que se han ido posicionando en la región, no solamente en el Ecuador, y esto fue como parte de uno de los hallazgos que se han ido posicionando en la región y que ahora, si bien este movimiento en que en un momento yo lo veía como un movimiento antifeminista, no solamente un movimiento antifeminista, es un movimiento contra derechos que ahora es uno de los brazos más fuertes de la nueva derecha. O sea, no es algo que está ahí aislado de las nuevas derechas, sino que es un brazo estructurante de los movimientos de nuevas derechas, estos movimientos contra género, contra derechos, antifeministas, y que se vienen como muy fuertes en la región
volviendo a lo que estábamos conversando de este ascenso, de este giro a la derecha en estos gobiernos latinoamericanos, creo que sí genera como bastante preocupación. Bueno, y ahí me interesa preguntarles algo porque lo trajiste vos. ¿Qué pasa con las plataformas digitales, no? ¿Qué pasa con las redes sociales como nuevas arenas de disputa política, de disputa de poder? Sí, ahí yo mientras escuchaba a Stephanie pensaba, eh, justo cuando yo estuve en España, que fue haciendo la maestría en 2022-2023, allá, bueno, estaba empezando muy fuerte Vox, ¿no? Este partido con el que Milei ha ido a visitar España, ¿no? Y justo yo en ese momento escribía, bueno, nos llegó nuestro Vox y lamentablemente sí, ¿no? Justo era en el contexto de las elecciones del 2023 acá en Argentina, y allá algo que se estaba implementando era esto del PIN parental, ¿no? Esto de que los padres tuvieran y madres tuvieran que autorizar si sus hijos e hijas podían recibir educación sexual en la escuela, ¿no? Y estaban estas discusiones y un concepto que aprendí ahí y que no había escuchado hasta el momento era este concepto de manofera o machofera Sí. que también se menciona, ¿no? Que son estas comunidades digitales, Mm. ¿no? Justamente de hombres donde se reproducen discursos muy antifeministas, misóginos, ¿no? Y que se reproducen en distintas redes, ¿no? Desde... eh, bueno, justamente streamers, TikTok, ¿no? En diversas redes se van armando estas comunidades y se van reproduciendo como estos discursos que digamos, lo más grave de todo esto es que por más que sean discursos que se dan en la esfera digital, todo esto tiene un efecto real, ¿no? Es como siempre cuando se habla de violencia digital, la violencia digital tiene efectos reales, ¿no? Y entonces tenemos que darle la gravedad que realmente tiene a este fenómeno y también entendiendo que son ámbitos que están muy poco regulados, ¿no? Los ámbitos de las Mm. redes sociales. De a poco se fueron implementando algunas medidas eh, para denunciar quizás posteos o, bueno, que el usuario pueda llegar a limitar algo del contenido, pero la verdad es que son espacios bastante anárquicos, digamos, ¿no? Entonces eso también hace que todos estos discursos puedan reproducirse como como hay una ebullición que muy fácilmente hace que estos discursos lleguen lejos, Mm. ¿no? Y no sabemos a quiénes pueden llegar, porque tampoco hay un control de eso. Em, y me parece que eso es como lo más grave de todo esto, ¿no? Estos casos de violencia digital que después, digamos, tenemos casos desde, ya sea violencia digital, entendiéndolo como difusión de imágenes sin consentimiento, publicación ahora de imágenes alteradas con inteligencia artificial, bueno, ¿no? De todos los tipos de violencias que inclusive han llevado al suicidio, quizás, de mujeres que habían sido víctimas de violencia digital, de difusión de imágenes Mm. sin su consentimiento, digo, como para demostrar la gravedad del fenómeno y los efectos que puede llegar a tener. Y ahí hay muchísimo para trabajar. Desde políticas se han intentado implementar, como algunas, o sea, desde más de la parte institucional, periodos de campañas electorales, hacer registros de las cuentas oficiales de los candidatos y candidatas, porque también estaba todo este fenómeno de los fakes, ¿no? De Mm. perfiles que eran falsos y difundían información falsa. Pero bueno, creo que ahí es como todo un lugar Sí. para trabajar todavía y que hay mucho y que la tecnología avanza tan rápido que las regulaciones siempre llegan tarde, Mm. ¿no? Estamos como atrás. No sé si Stephanie, vos querés agregar algo al respecto. Es que yo por eso le quiero tanto a Vicky, ¿no? Porque coincidimos Logró. creo que en tantas cosas. Justamente yo estaba como revisando esto de la manósfera y ella como que lo trajo a colación, y entonces, y creo que uno de los principales riesgos de esto que ella pone como ahora en trae a colación es justamente que lo hacen a través de influencers
lo hacen a través de el caso de Temach en México, está esto de la píldora roja, que es como la píldora, como una analogía a la píldora del aborto, pero desde los hombres para decir que es en contra del feminismo y que ellos tienen más poder. Em, y hay un caso en Uruguay, no me acuerdo el nombre ahorita de la persona, pero era un influencer que después terminó cometiendo un doble feminicidio a su pareja y a la mamá de su pareja y se volvió como viral. Y el riesgo de todo esto es que es en un lenguaje tan cotidiano, o sea, es un Mm, lenguaje tan cotidiano que tiene acceso todo el mundo y que se legitima de manera masiva, global, que viaja por todo el mundo y que no hay como un freno frente a eso. Entonces creo que es como muy riesgoso porque está el chico común y es esto que pasó con, no me acuerdo el nombre de esta serie que trajo los incels a colación de los que adolescencia. son célibes involuntarios, es un fenómeno real, o sea, que pasa aquí y que todo este contenido de Internet llega a chicos de 12 14 años y que no hay un control sobre eso. Entonces es muy riesgoso el uso de las plataformas digitales sin un control o una Mm. censura, y pueden llegar a amplificar justamente esta violencia. Sí. Sí, sobre todo, todo en una etapa tan crítica como por ejemplo es la adolescencia, la Ujú. juventud, ¿no? Bueno, la verdad, Stephanie y Victoria, un placer haber charlado con ustedes. Creo que me quedaría 2 horas más porque tengo un montón de preguntas más. Eh, pero bueno, para cerrar, no sé si hay algo que ustedes quieran agregar, que yo no les haya preguntado y que tal vez digan, che, esto está bueno mencionarlo. Medio que hicimos un recorrido por toda su agente de investigación, pero... Sí, no, yo quizás por aportar algo, creo que también todo lo que estuvimos charlando, lo traigo un poco al tema que estoy investigando ahora, que voy a empezar con la tesis de doctorados, es todo esto también tiene un impacto, estos discursos y estas prácticas y estos actores más conservadores, ¿no? Donde acá también se mete la religión, que también es un actor, ¿no? Bastante importante en la difusión de estos discursos, yo creo también se cuelan en el Estado y en la propia estructura del Estado y lo vemos también a nivel nacional y a nivel provincial en Argentina en lo que pasa con las áreas de género, ¿no? Las áreas institucionales de género, ya nosotras a nivel nacional ya sufrimos la eliminación del Ministerio de Mujeres, ¿no? Que había sido, bueno, un periodo de jerarquización máxima del área ocupada de esta agenda que se redujo a nivel de subsecretaría y ahora lo estamos viendo también en las provincias, o sea, no es algo que solo haya sucedido a nivel nacional, sino lo vemos en todas las provincias y que vuelven también con discursos, no solo cambian, que se jerarquizan las áreas, sino que también empiezan a trabajar otras agendas y entonces ya no se habla de géneros, de diversidad de mujeres, sino se habla más de familia, niños, Mm, derechos humanos, ¿no? Cambia el discurso y la manera de nombrar, ¿no? Y en vez de mujer hablamos de familia, ya no mm, hablamos de mujeres, por ejemplo. Entonces creo que también como que todos estos discursos de los que estuvimos hablando y estas prácticas se ven reflejadas en la propia estructura del Estado, mm. ¿no? Y de los gobiernos. Y es algo que estamos viendo en todos lados también. Eh, yo quizás, nada, por sumar eso también, que es algo muy desalentador, pero bueno, es parte de, hay que investigarlo, hay que Mm. visibilizarlo, hay que demostrar que esto está sucediendo, porque quizás pensábamos que era así, pero bueno, si juntamos los datos encontramos que realmente está sucediendo esto. Eh, Yo quisiera como cerrar felicitando a nuestra conductora de este lindo espacio de resistencia, que se siga gestando y felicitar como esta iniciativa tan bonita que ojalá y también en mi país la podamos tomar esto como ejemplo para seguir posicionando estas ideas, estos espacios de pensamiento desde la academia, desde el activismo, y sobre todo como desde nuestra posición situada de mujeres, ¿no? Entonces, felicitarte y muchísimas gracias por este espacio. No, mil gracias a ustedes. Y paren que queda una pregunta, que es la pregunta que le hacemos a todas las personas que entrevistamos, que es la última y es, ¿de qué están hartas? No terminaba más la entrevista. Yo estoy harta de la ansiedad y el capitalismo que produce como vivir en un mundo tan acelerado,
porque si bien ahora tenemos inteligencia artificial que nos ayuda a resolver como muchas cosas de nuestras tareas y la vida cotidiana, siento que eso me ha puesto a 10.000 por hora, o sea, a muchísima más velocidad de la que ya veníamos viviendo antes. Entonces estoy harta de eso, de la ansiedad y no poder tener un momento de descanso, de desconectar, de no hacer absolutamente nada y estar pensando en que uno tiene que seguir siendo productivo. Ese es mi momento de queja del día. Yo coincido 100% con Stephanie, pero digo, desde el pluriempleo, de estar todo el tiempo pensando en 50 cosas al mismo tiempo y tener 50 ventanitas abiertas en la cabeza, ¿no? Porque un poco la academia también, ¿no? Estamos en un contexto en el que completamente desfinanciada, que muchas de las cosas las hacemos ad honorem, entonces, bueno, eso es un texto complejo. Y yo diría harto también de que todo el tiempo se abran frentes de lucha. Sí. Es como que creo que estamos en un contexto también de mucho desgaste, ¿no? En este momento en el que no sabemos con qué lucha quedarnos en un momento, porque se abren tantas al mismo tiempo que nos paralizamos, ¿no? Entonces creo que lo importante, como decía Steph, celebrar este espacio, creo que es muy importante poder sostener estos espacios, dar estas discusiones, poner estos temas en la agenda, por más que por momentos pensemos que quizás son pequeños, muy pequeños granitos de arena, lo importante es poder sostenerlos, porque creo que en contextos en los que se abren tantas luchas todo el tiempo, poder preservar al menos algo de todo este trabajo y de lo que hemos avanzado, creo que es importante y es muy valioso. Sé que cuesta mucho y que es muy desgastante, pero bueno, me parece que eso, como decía Steph, súper agradecida por este espacio, por invitarnos. Por poder hablar de esto, que son los temas bueno, que nos apasionan, que nos gustan, que a pesar de todo seguimos estudiando, investigando. Así que bueno, eso. Es que hay que seguir investigando y estudiando porque son las formas de lucha y resistencia que tenemos, ¿no? Como vos decís, desde los espacios en los que estamos. Así que bueno, mil gracias a las dos por este tiempo y bueno, esperamos en algún momento poder tenerlas en el estudio. Mucha suerte en el Congreso. Después estaremos chusmeando ahí las presentaciones. Y nada, mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao. Chau, chau. Un beso a todos. Bueno, recordamos que estábamos dialogando con Stephanie Castillo Fell, que es candidata a doctora en políticas públicas por Flaxo. Ella es abogada y socióloga, es magíster en política comparada, también por Flaxo, y trabaja, su agenda de investigación está vinculada con movimientos sociales, representación electoral, paridad de género, transformación digital, derechos humanos, y con María Victoria Eizaguirre, que es licenciada en Ciencia Política de acá de la UBA, máster en Estudios de Género por la Universidad Complutense de Madrid y está haciendo el doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Sociales acá en la Universidad de Buenos Aires y también trabaja con temas vinculados a paridad de género en las provincias argentinas, participación política de las mujeres. Y bueno, nada, estuvieron ahí escuchando la charla que estuvo súper interesante. Esperamos les haya gustado y nos volvemos a encontrar en próximas emisiones. Que tengan lindos días. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, dime si tú
Estoy ansiosa por soltarlo todo, desde el principio hasta llegar